Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas, estoy aquí en Benajavís, en Málaga, que me llamó mi amigo Roberto Weinberg de toptrial.net y bueno, estamos probando una moto muy especial, una Electric Motion de carbono completamente. A lo largo del vídeo os iré desgranando todos sus detalles. La verdad es que me ha resultado espectacular el acabado que tiene y todos los componentes que se han trabajado en esta moto son realmente increíbles. Así que quedaros, que os va a resultar, como siempre, muy interesante. Voy a mostraros todos los detalles que monta esta preciosa Electric Motion. Vemos un manillar totalmente realizado en carbono precioso, una ligera horquilla de aire M4, una llanta como veis en carbono con los radios por fuera. Estos radios son de titanio, un buje mecanizado especialmente para esta moto. La verdad es que los chicos de toptrial.net están realizando un trabajo realmente increíble. La verdad es que merece la pena que veáis esta motocicleta, lleva muchísimo trabajo. Vemos un amortiguador Fox trasero que montan las bicicletas de descenso. La verdad es que lo he probado y funciona realmente bien. Monta una X-Lite para aligerar la llanta trasera, como veis también, como la delantera en carbono, un disco floreado muy ligero, un buje precioso trasero. Vemos el detalle de los radios de titanio y la llanta. Os enseño a continuación el detalle de las violetas. Toda la tornillería de la moto es de titanio, como podéis ver. Y os enseño también un cubrecárter también trabajado en carbono para esta motocicleta, al igual que la palanca de freno realizada en carbono. Se ve mucha dedicación e ilusión en este trabajo. Vemos ahí de nuevo la llanta delantera con los radios de titanio, otra perspectiva del buje muy bonito. Vemos también ahí del detalle del cubrecárter de carbono y del amortiguador trasero Fox, que absorbe perfectamente todos los impactos y además aligera muchísimo la moto. Vemos ahí una corona de 51 dientes, la llanta trasera. Os muestro de nuevo para que veáis los detalles del buje trasero, es realmente precioso. Monta una bomba de embrague AJP y una bomba de freno Nissin que, gracias a la ligereza de la moto, hacen que la frenada sea brutal. Vemos que toda la plástica ha sido sustituida por carbono. Los chicos de toptrial.net han creado sus propios moldes de carbono para esta motocicleta. Un trabajo excepcional. Voy a hablar ahora con Roberto Weinberg, responsable del proyecto, que nos va a contar en lo que están trabajando ahora. Bueno, estamos trabajando en este momento sobre los cárteres. La moto en sí lleva ya mucho tiempo, debido al COVID hemos tenido que parar bastante el proyecto, se ha ralentizado un año, pero vamos, los resultados son espectaculares. La moto tiene mucha agilidad, es muy fiable y bueno, pues de 72 kilos irse a 60 kilos, pues está bastante bien. Cuéntanos en lo que habéis trabajado fundamentalmente en la moto. Bueno, en la parte ciclo hemos mantenido el chasis. Hemos usado materiales de carbono mayormente en un 90%, manillar, llantas. Las llantas son espectaculares, elaboradas por Ferrari en Italia. Y la nueva horquilla, que todavía no ha salido al mercado por ahora, que la fábrica ha tenido el detalle de entregárnosla antes de su venta al público, y que ya mismo, me imagino ahora en septiembre, pues se pondrá a la venta. Hemos visto unos bujes realmente increíbles. ¿Los han hecho aquí en España? No, todo esto está conjuntamente con un amigo mío en Italia, que es un ingeniero, y él lo ha trabajado. La suspensión trasera también la habéis modificado.
Sí, seguimos trabajando y elaborándola. Estamos pensando en un basculante todavía más ligero que el original, y estamos ahí probando. Todavía no es definitivo. Hemos visto que el cubrecárter es totalmente hecho en carbono. ¿Es lo suficientemente resistente para soportar los impactos? Sí, pero vamos a ver, no tiene digamos, la fuerza que puede tener uno de aluminio, lo que sobre todo es en el peso al original. El original pesa 1,2 kg y este pesa 300 y algo. Es una gran diferencia. Sobre todo hemos trabajado el peso, que es lo que creemos que realmente es importante. ¿El manillar pertenece a alguna marca de bicicletas o está realizado exclusivamente para este modelo? Viene también de Italia, ya se comercializaba hace 3 o 4 años, lo que pasa que el reglamento en las pruebas de nacional o el mundial todavía no está homologado, digamos, pero vamos, en el mundo de las bicicletas todas lo llevan de carbono y es un gran acierto también. ¿La plástica de la moto es de carbono? Totalmente. Sobre los originales hemos cogido los moldes originales y hemos hecho nuestro propio. Y estamos todavía trabajando para ver el espesor y detallitos más. También me comentabas que estabais trabajando en cárteres y piezas de motor para esta moto en carbono. Sí, estamos trabajando en ello también. Esperamos ahora tener las piezas sobre septiembre-octubre. Y vamos a montarlo y a ver, rodar con ella para ver su resistencia y tal cosa. ¿Tenéis algún objetivo en cuanto al peso de esta motocicleta? Ahora me decías que estaba en 60 kilos. ¿Hasta dónde queréis llegar? Vamos a ir a la mínima expresión. Si podemos llegar hasta 55, llegaremos a 55. Ya veremos, cuando llegamos al final, pues ya te daremos la información. Muchas gracias por llamarme para probar esta moto, para ver los detalles y este magnífico trabajo. Ha sido un gusto y gracias por pasarte por aquí. Aquí me veis moviendo la moto de la parte trasera. La verdad es que la suspensión Fox trabaja realmente bien. La parte delantera es realmente ligera y se mueve con mucha facilidad. Sobre el terreno la moto es realmente increíble. Más adelante, cuando el proyecto esté terminado, os enseñaremos una prueba dinámica en profundidad. Un saludo, arenitas.